El trabajo del aparato digestivo estriba en obtener del alimento los nutrientes necesarios para los millones de células que constituyen el cuerpo. Las sustancias que debe tener el cuerpo están en el alimento que comemos. Del alimento proceden las proteínas, almidón y azúcares, carbohidratos y grasas, vitaminas y minerales que nos hacen crecer, mantenernos sanos y vivos. Pero el cuerpo no puede utilizar el alimento de la misma forma que cuando comemos. Debe disgregarse en partes que físicamente son más pequeñas y químicamente más sencillas. Y este es el trabajo del aparato digestivo. El alimento pasa la mayor parte del tiempo moviéndose por tres órganos durante el proceso de digestión: el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Sigamos ahora el camino de la digestión desde el momento en que el alimento entra en la boca hasta que los nutrientes llegan a las células y el cuerpo elimina el resto. Se come. Se toma un bocado de algo y luego se mastica. Los dientes cortan el alimento moliéndolo al tiempo que la lengua se mueve y mezclándolo con la saliva. El proceso de digestión se inicia porque ocurren dos acontecimientos. El alimento se rompe en trozos más pequeños, parte que corresponde a la masticación, y el alimento empieza a disgregarse químicamente, trabajo que hace la saliva. En la saliva hay ciertos productos químicos, llamados enzimas, que inician la tarea de convertir los almidones de los alimentos en simples azúcares. La saliva la segregan las glándulas de la boca, y como principalmente es agua, la saliva también suaviza el alimento, dándole una forma que hará más fácil tragarlo. Cuando se está listo para tragar un bocado de alimento, la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la boca. Tragar empieza como un acto consciente. Se traga cuando se quiere. Trabajan los músculos voluntarios. Pero una vez iniciado, el proceso de tragar se hace automático. Empiezan a trabajar músculos sobre los que no tenemos control, los músculos involuntarios. Y la tapa, la epiglotis, cierra la tráquea, el tubo que conduce a los pulmones. Esto impide que el alimento baje por este tubo y en cambio lo envía al tubo adecuado, el esófago, que conduce al estómago. Dos capas de músculos rodean el esófago. Estos músculos empiezan a trabajar automáticamente cuando se traga, contrayéndose y relajándose rítmicamente, empujando la comida hacia el estómago. Esta constante relajación y contracción se denomina peristalsis y produce un efecto ondulado. Es la onda peristáltica la que mueve la comida con la ayuda de la gravedad. Y ahora la comida llega al estómago. Hasta ahora se ha realizado muy poco del proceso digestivo. Aquí ocurrirá mucho más. Se inicia un trabajo importante. El estómago está envuelto en capas de músculos, igual que el esófago, pero hay 3 capas en vez de 2. Estas 3 capas producen la misma clase de movimiento peristáltico que mueve la comida por el esófago. La peristalsis mueve el alimento mezclándolo con los líquidos digestivos que produce el estómago. Son los jugos gástricos que segregan glándulas microscópicas situadas en la pared interior del estómago. Las glándulas segregan 2 sustancias: el enzima inactivo, pepsinógeno, y el ácido hidroclorhídrico. El ácido convierte al pepsinógeno en enzima activo, pepsina, que tiene una importante función digestiva. La pepsina puede descomponer moléculas de proteína complejas en partes químicas más sencillas. Aquí, en el estómago, se dan pasos importantes para la disgregación de las proteínas, pero no ocurre mucho con los carbohidratos o las grasas. Su disgregación se efectúa más adelante durante el proceso de digestión realizado en el intestino delgado. Las sustancias que segregan las glándulas del estómago para digerir la comida digerirían también el forro del estómago si no fuese porque otras glándulas segregan mucus. Este mucus recubre el forro del estómago y evita que los jugos gástricos actúen sobre él.
En el estómago continúa la trituración y mezcla, prosiguiendo física y químicamente el trabajo de disgregación. Finalmente, las partículas de alimento serán lo bastante pequeñas para pasar a la corriente sanguínea. Esto ocurre en el estómago con parte del agua, la sal, azúcares simples y alcohol. Estas sustancias pasan por las paredes del estómago a los vasos sanguíneos que las rodean. Pero la mayor parte del alimento que entra en el estómago sigue su marcha. A intervalos regulares se abre un anillo de músculo que permite que el alimento en digestión pase desde el estómago al intestino delgado. Este órgano se llama delgado por su diámetro, de unos 3 centímetros. El intestino delgado es muy largo, unos 7 metros, y está retorcido formando un paquete. Igual que el estómago y el esófago, las paredes del intestino delgado se componen de músculos, de 2 capas de músculos. Y el mismo movimiento peristáltico que empujó la comida por el esófago y por el estómago, mueve también el alimento en digestión por el intestino delgado. El comienzo del intestino delgado se llama duodeno. La llegada del alimento en digestión a esta parte del intestino estimula la producción de ciertas hormonas en el duodeno. Estas hormonas activan a su vez 2 glándulas, el hígado y el páncreas. Estas glándulas empiezan a producir sustancias químicas digestivas, los enzimas que se envían al duodeno. La mayoría de las sustancias químicas que digieren el alimento entran al intestino delgado por aquí. El páncreas produce varias clases de enzimas. Unos ayudan a descomponer las proteínas en aminoácidos. Otros enzimas del páncreas disgregan el almidón en simples azúcares, y otros rompen las grasas en ácidos grasos y glicerol. La disgregación de las grasas recibe la ayuda de una sustancia llamada bilis. La bilis llega al duodeno bien directamente desde el hígado, donde se hace, o bien desde la vesícula biliar, donde se almacena. La bilis descompone la grasa en gotitas diminutas, del mismo modo que hace el detergente. Cuando la grasa está en esta forma de gotitas, los enzimas del jugo pancreático pueden disgregarla más eficazmente. Ahora, no solo el hígado y el páncreas suministran sustancias químicas desde fuera del duodeno, sino que también hay glándulas en la pared del duodeno que segregan enzimas por su cuenta. Estos enzimas ayudan también a descomponer los carbohidratos, proteínas y grasas. El propósito de toda esta actividad química estriba, claro está, en transformar el alimento que tomamos en algo lo bastante pequeño como para pasar por las paredes del intestino. Las paredes del intestino delgado están arrugadas y dobladas. Los pliegues se componen de partes microscópicas parecidas a dedos. Cada uno de estos pliegues diminutos contiene vasos linfáticos que llevan linfa acuosa y capilares que transportan sangre. A través de estos pliegues es como el alimento pasa del sistema digestivo al sistema circulatorio. Cuando son físicamente lo bastante pequeñas y químicamente lo bastante sencillas, las moléculas nutrientes pasan por las delgadas paredes de los pliegues. La sangre que circula por los capilares recoge aminoácidos, azúcares, vitaminas y minerales. Algunas grasas son absorbidas en los vasos linfáticos y pasan al sistema linfático. El resto de las grasas pasa por los capilares a la sangre. Los capilares de los pliegues pasan sangre a las venas del intestino delgado y finalmente a una vena grande, la vena porta. La vena porta lleva sangre repleta de nutrientes al hígado para que la procese. En el hígado, los aminoácidos resultantes de la digestión de las proteínas alimenticias se recomponen ahora en diferentes tipos de proteínas, en una forma que el cuerpo pueda utilizar para crecer y repararse. O los aminoácidos pueden descomponerse aún más para producir energía. Algo de azúcar y de grasa se almacena en el hígado. Los nutrientes que no se almacenan en el hígado se devuelven a la sangre en circulación y se distribuyen por las células del cuerpo. Y así se ha cumplido la función principal. El alimento se ha simplificado física y químicamente hasta el punto en que pueda ser utilizado por el cuerpo. El alimento que no se ha digerido en el intestino delgado pasa al intestino grueso para ser eliminado del cuerpo. El intestino grueso tiene un diámetro 2,5 veces mayor que el del delgado, pero solo tiene 1/4 parte de su longitud.
A medida que la comida no digerida se mueve por el intestino grueso, se vuelve a reabsorber agua en el cuerpo. Esta reabsorción y la eliminación del alimento no digerido son las principales funciones del intestino grueso. Mientras el aparato digestivo transporta alimento que no ha sido digerido por el cuerpo, el sistema circulatorio transporta el alimento digerido a todos los millones de células. En cada célula se realizan dos clases distintas de procesos químicos cuando se utilizan los nutrientes. Ambos procesos constituyen juntos lo que se denomina metabolismo. Con la ayuda de los enzimas, un proceso descompone los nutrientes y produce energía y unidades químicas más pequeñas. A medida que los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno rompen los lazos químicos que los hacían moléculas de carbohidratos, se libera energía. Se libera energía cuando las moléculas de grasa se disgregan de manera semejante. Al mismo tiempo que se descomponen los nutrientes, se efectúa otro proceso en el que los nutrientes se combinan en nuevo material que es químicamente más complejo. Una vez más, con ayuda de los enzimas, aminoácidos simples se constituyen en proteínas más complejas. Uno tras otro, los aminoácidos se unen para formar cadenas de proteínas. Hay 20 clases diferentes de aminoácidos. Pueden unirse de miles de formas diferentes para formar miles de proteínas distintas. Las proteínas son los componentes básicos de los huesos, los músculos y los nervios, de la sangre y las membranas. Algunos aminoácidos pueden fabricarse en el cuerpo a base de carbohidratos y nitrógeno. Pero la mayoría de ellos tienen que aportarse como partes de las proteínas del alimento que comemos. La vida humana depende de dividir y recomponer las proteínas animales y vegetales. También son esenciales para la vida humana y la salud ciertos componentes de las moléculas de enzimas que hacen que el proceso de metabolismo funcione eficazmente. Son las sustancias que resumimos con el nombre de vitaminas. Las células del cuerpo necesitan una serie de ellas. Muchas de estas vitaminas no pueden almacenarse porque están siendo excretadas constantemente del cuerpo. Así que hay que estar suministrando otras nuevas. Esto lo proporciona una dieta bien equilibrada. Una buena dieta aporta también suministros adecuados de minerales que son básicos para el funcionamiento de las células. Necesitamos zinc, manganeso y magnesio, cobre y cobalto para la construcción y funcionamiento de los enzimas. Necesitamos hierro para la hemoglobina que fija el oxígeno a las células rojas de la sangre. El calcio y el fósforo son necesarios para la rigidez estructural de los huesos y los dientes. Los cloruros de sodio y de potasio son componentes importantes de los fluidos de los tejidos. Se necesita iodina para hacer la hormona liberada por el tiroides. Y así, el aparato digestivo pone a disposición de todo el cuerpo sustancias que le son vitales para su salud, crecimiento y buen funcionamiento. Como las adecuadas cantidades de nutrientes son tan importantes para la existencia del cuerpo, hay partes de este que vigilan constantemente su buen aprovisionamiento de comida. Ciertas áreas del tallo del cerebro notan y controlan el nivel de azúcar disuelto en la sangre y si el estómago está vacío o lleno. Pero las emociones también desempeñan un papel importante en qué, cuándo y cuánto se come. La mente y la cultura afectan también los hábitos alimentarios, y a menudo se come sencillamente porque es la hora de una comida. El aparato digestivo tarda unas 24 horas en procesar completamente una comida. Tras pasar unos segundos por la boca y el esófago, el alimento se queda casi 4 horas en el estómago. Pasa entre otras 4 y 6 horas en el intestino delgado. Para entonces han sido absorbidos la mayoría de los nutrientes. Luego, lo que queda se mueve del intestino delgado al intestino grueso. Aquí viven varias colonias de bacterias. Prosperan a base de alimentos como la celulosa, que los enzimas no pueden digerir. Los productos de sus procesos metabólicos son las vitaminas K y el complejo B, que se absorben a través de las paredes del intestino grueso. Finalmente, unas 24 horas después de aportarlos, los restos de la comida, junto con los residuos de los enzimas digestivos utilizados y los fragmentos de células gastadas, están listos para deshacerse de ellos. Mientras tanto, ha empezado toda una serie de otras comidas que se abren camino en el proceso continuo de digestión. En el proceso continuo de obtener nutrientes de la comida
para la vida de nuestras células.